Buenas noches, docente, buenas noches, compañeros. En esta ocasión voy a hacer una disertación breve sobre mi aprendizaje basado en retos. Soy el alumno Carlos David Huehueca Núñez y vamos a pasar con la parte del informe final, que es la obtención del volumen de un sólido de revolución en la vida real mediante integrales definidas. Sí, más abajo. Y acá tenemos el índice del documento, la introducción, el capítulo uno, el 2, el 3 y la conclusión. Ya, comencemos con la introducción. El cálculo integral es una herramienta muy útil, sobre todo en las carreras tanto de ingeniería como arquitectura, incluso en varias ciencias aplicadas, por su gran uso y por su sencilla por la sencilla forma que se pueden llegar a calcular cosas complejas como el área bajo la curva o la distancia de un punto a otro, simplemente con una función, una curva. En este caso voy a emplear estas integrales definidas para poder calcular el volumen de un sólido de revolución que normalmente vemos a diario, que en mi caso es el cálculo de un cilindro de concreto. Decimos, ya, el capítulo uno teníamos que plantearnos el reto. La idea general del documento busca poder realizar la construcción. Ya, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de construir, de hallar el volumen del sólido construido, de revolución, mejor dicho, construyendo la función en la cual el sólido se basa. En este caso, pues como es un cilindro, simplemente vamos a tener que usar una recta definida. Luego tenemos las preguntas esenciales. ¿Cómo podríamos construir un sólido de revolución para encontrar su volumen con integrales definidas? Como he dicho previamente, nada más tenemos que ver qué clase de función se le puede aplicar al sólido para que ésta pueda ser representada en un plano cartesiano. Luego tenemos las preguntas guía, que, bueno, no son tan importantes, pero dicen que las ecuaciones ¿cuáles son las ecuaciones de las curvas que limitan la región que permite construir el sólido de revolución? Bueno, esto se da en el caso de que depende del caso en que si el eje de rotación es X, entonces las curvas o las rectas que necesitan que el sólido en las cuales va a estar determinada el volumen, pues son, dependiendo, si es X igual a 0, X igual a 10, si es que giran alrededor del eje X, es de X, de un punto X exacto hasta un punto X definido, sí, y al igual que Y. Y sí, más abajo, más abajo. En los objetivos del reto, nosotros queremos conseguir poder representar el sólido en funciones, ¿no? Y poder obtener el volumen de este mismo haciendo uso de las integrales definidas. Ya. Primero tenemos las cuatro propuestas que yo tenía planeado hacer. Una era la pelota al fútbol, pero como es demasiado simple y no está muy relacionada a mi carrera, no. Una mezcladora de cemento que podría haber sido el caso, pero como no cuento con un grupo de trabajo, pues no. Y el cilindro de concreto, que es la opción que elegí yo, y una cúpula de una iglesia. Esta más que nada no la elegí porque aparte de que es muy complejo, pues es solo una capa, ¿no? O sea, no tiene volumen, no es un sólido macizo. Así que, sí, y elegí el cilindro de concreto como mi proceso. Ya vamos a estar con el marco teórico. ¿Qué es un sólido de revolución? Más que nada se define como una figura tridimensional, el cual se crea a partir de hacer rotar esa figura, una figura bidimensional en el eje X o Y. ¿Ya? ¿Y cómo se aplican las integrales? Aplicación del integral definido. Las integrales definidas sirven para poder calcular áreas bajo la curva de un intervalo definido, mejor dicho. Para lograr esto se utilizan áreas de figuras más conocidas como, por ejemplo, rectángulos. Si nosotros queremos saber el área de una curva, de una recta, mejor dicho, nos simplemente hacemos que esa área se pueda calcular con áreas más fáciles que son rectángulos. Y pues estos rectángulos se van a hacer infinitos. Mejor dicho, vamos a calcular el área de infinitos rectángulos para tener un área mucho más precisa. Luego tenemos el volumen de sólido de revolución por integrales definidas. Así como en este caso que se puede calcular el área de bajo la curva en un intervalo definido, también se puede hacer lo mismo con un sólido tridimensional como es una figura tridimensional.
En este caso lo que vamos a hacer es partir el cilindro en varios discos, infinitos discos, para que podamos hacer un cálculo de volumen más preciso. Y luego el método de discos. Como mencioné previamente, este consiste en partir un sólido de revolución en diferentes discos, en infinitos discos, mejor dicho, que tienen un determinado volumen, que ese lo vamos a llamar diferencial del volumen. Tiene una diferente altura, que es la diferencial de X, y la distancia que tiene la curva que queremos, de la cual queremos calcular el volumen con el eje de rotación. Y ese sería el radio. Y como sabemos nosotros, la fórmula para hallar un volumen, el volumen de un cilindro, es pi por r al cuadrado por la altura. Sin embargo, como nosotros queremos hallar por medio de infinitos discos, pues podemos decir que ese sería el límite de n a la infinito discos, ¿no? Claro. Y para poder hallar eso, pues es lo mismo que decir que es la integral definida desde 0 hasta tal punto. En mi caso, como mi cilindro mide 30 centímetros de altura, pues sería de 0 a 30. Y tiene un radio de 5 centímetros. Y eso es más. Esa es la fórmula que, como dije, ¿no? El pi por r al cuadrado. Pi, r al cuadrado es la distancia que hay del eje de rotación a la curva, al cuadrado, y la altura, pues como dije, que es diferencial de x sobre un intervalo definido AB. ¿Ya? Luego tenemos el desarrollo del reto. El planteamiento, para poder calcular este mismo cilindro, podemos decir que la altura es una simple recta. Pongamos, pues como tiene 5 de radio, entonces tendremos que dibujar dos curvas. Una que sea de más 5 y otra de menos 5. Luego tendríamos que la altura es de 30 centímetros. Por ende tenemos que dibujar una curva de 0. ¿Qué diga? Tenemos que dibujar el eje de las X, ¿no? Que es 0. Y es igual a 0. Y también tenemos que poner otra curva que sería y igual a 30. Y este sería el boceto más o menos de cómo se vería el cilindro en un plano bidimensional cartesiano. No sé cómo se dijo. Ya, para poder tener más idea, más clara la idea de cómo vamos a poder calcular esto, es utilizando voy a usar un software aparte de GeoGebra, que es el AutoCAD, que me permite hacer diseños a escala de las cosas que me gustaría explicar. Por ejemplo, del cilindro, ¿no? Tenemos el modelo más o menos a escala, sí, que mejor dicho, a escala, que mide 30 centímetros de altura y tiene un radio de 5 centímetros. Y ahora vamos a hacer otra representación también, que sería partir, como dije, ¿no? Partir en infinitos discos este cilindro para que el volumen no sea más preciso. Y como podemos ver en la imagen, yo hice una representación de discos, pero cada uno de estos discos medía 0.10 centímetros la altura. Obviamente los discos son cilindros, pero con una altura menor, ¿no? Ya tenemos el disco acá, tiene una altura muy pequeña, y acá tenemos la representación en discos de 10 centímetros, más o menos precisa, igual que esta. A ver, más abajo. Tenemos la vista tanto isométrica como la frontal. La frontal nos da mucha mejor idea de cómo están distribuidos los discos y la altura del mismo disco. Ya. Y ahora vamos a pasar con la solución. Para poder realizar esta parte del reto tenemos que ahora sí ahora sí poder hacer uso del GeoGebra. Y la medición realizada por el cilindro, como se puede ver acá, es de 5 centímetros de radio y de 30 centímetros de alto. Con eso aclarado podemos decir que, como yo quiero que el cilindro rote en el eje Y, que el rectángulo rote en el eje Y, entonces tengo que decir que X es igual a G de Y. Por ende, pues como X tiene que ser una constante, sí o sí, la función va a ser una constante. Debería ser que G de Y es igual a 5, o lo mismo que decir X es igual a 5. Ya. Si nosotros trasladamos esto al GeoGebra, se vería tal que así. Tenemos el cilindro este es el eje Y, desde 0 hasta 30 centímetros, y ponemos las curvas, ponemos las rectas, mejor dicho, X igual a 0 y X es igual a 30. Entonces nosotros tenemos que calcular el volumen del cilindro, de este cilindro, ¿no? Y más abajo, bueno, acá tenemos otra vez la representación 2D.
Lo que yo hice para poder representar el cilindro de la figura anterior es hacer que la ecuación sea x al cuadrado más z al cuadrado igual a 5. Con esa ecuación tenemos la base del cilindro y esa ecuación nos va a ayudar a construir el resto del cilindro. Simplemente poniendo las rectas y es igual a 0 y es igual a 30. Y ahora vamos a proceder con la obtención del volumen por método de discos. Como dije previamente, el volumen rotando en el eje X, pues como se mostró en la fórmula anterior, era pi r a la x al cuadrado de X. Pero en este caso, pues como yo lo quiero hacer rotar en el eje Y, es volumen de la integral de A hasta B de pi r y al cuadrado, la diferencial de Y. Para calcular el volumen del cilindro de método de discos, hacemos este cálculo. Ya, tenemos la integral de pi por la integral de 0 a 30, porque esa es la altura de mi cilindro, por 5 al cuadrado por la diferencial de Y. Ya, esto es una integral muy simple de hacer, porque simplemente esta constante, 20, esto si lo multiplicamos nos saldría 25, ¿no? La constante se van afuera. Entonces teníamos que la integral de una constante es y nada más, en este caso. Entonces sería 25y evaluado desde 30 hasta 0. Sería 25 por 30 menos 25 por 0. Y eso es igual a 750 pi unidades cúbicas. Ahora, si multiplicamos este valor por pi, nos saldría 2356.19444901. Y como pi es un número irracional, pues esto va a seguir aumentando. Y luego tenemos que este es el volumen, ¿no? Por aplicar el método de discos. Las integrales definidas de verdad, y ahora sí voy a ir con la conclusión, mejor dicho. Hemos podido mostrar mediante la aplicación de integrales definidas que se pueden realizar trabajos tanto como calcular el área bajo curvas o obtención de volúmenes de sólidos de revolución de una manera mucho más sencilla. Y también me di cuenta que al hacer este método y las bases y los principios matemáticos aplicados en el mismo, me di cuenta que la matemática es una herramienta que mejor dicho, el cálculo integral es una herramienta súper útil, súper interesante, súper metódica, o mejor dicho, que te hace poner mucho empeño y que te hace analizar muy bien las cosas antes de poder aplicarlas en la vida real. Sin lugar a duda, el cálculo integral es una muy buena forma de poder simplificar los cálculos más complejos a unos más sencillos. Y bueno, eso sería todo. Espero que le haya gustado la demostración y gracias por su atención.